Esta es una participación de tu amigo Rodolfo Guerrero. Estás viendo En Directo. Bueno, pues regresamos, solo que aquí en las pausas aprovecha uno para saludar a los amigos y empiezan a darse conversaciones diversas hasta que pues ya la musiquita nos pone aquí, digamos, alertas de que hay que arrancar con la entrevista de manera formal y me da mucho gusto que en este viernes, que ya es más relajado, sigamos platicando con nuestros colaboradores que usted conoce, que usted identifica y que usted luego felicita en nuestras redes, en nuestras plataformas de contacto. Y uno de ellos es ni más ni menos que Rodolfo Guerrero. Él es especialista en Derecho Informático, entre otras materias, hay que decir que no le son ajenas, pero se ha especializado mucho en esta materia legal. Y vamos a platicar sobre el famoso metaverso. Pero a ver, primero te saludo. ¿Cómo te encuentras? Hoy es viernes, ya listo para descansar este fin de semana. Ya es viernes, el cuerpo lo sabe, pero los pendientes a veces son muy celosos, entonces tenemos que estar 24/7. Me da mucho gusto saludarte y a toda la audiencia de En Directo. Gracias, gracias. Sí, Rodolfo, a veces hasta los domingos anda chambeando, pero bueno, hay que tomarse un descansito. El ABC del metaverso y los NFTs. Ah, caray, yo dije, pues, ahora sí que me agarraron en curva, ¿no? El metaverso sí lo había escuchado mentar en algunas noticias que se presentan aquí internacionales de señal informativa, nuestros noticiarios, porque este personaje, Mark Zuckerberg, muy famoso, claro. anunció la creación de este metaverso, pero muchos no sabemos en qué consiste, sus implicaciones, por eso ABC, ¿no? Y el otro de los NFTs, ahí sí que me agarraste totalmente descolocado, pero a ver, primero yo me imagino que vamos a empezar por el metaverso. El metaverso, ABC. que van relacionados, ¿no? NFTs, Esos tokens meros. no fungibles, ¿no? Ahorita vamos a explicar más sobre el tema. Antes que todo, mandar un mensaje de solidaridad por todo lo que está aconteciendo, decir en este espacio que la guerra nunca va a ser la solución. Hablando ya específicamente del metaverso, es importante que se sepa los inicios. Y con los inicios quiero remitirme particularmente a aquella novela de ciencia ficción, como normalmente sucede en este tipo de temas, que hoy por hoy ya dejan de ser algo surreal o a lo mejor sigue siéndolo, pero ya está materializado como tal, ¿no? Esta novela de ciencia ficción, Nose Crash, que fue generada por Neal Stephenson en el 92, y aquí ya se veía los indicios de este metaverso y cómo iba a rebasar más allá de ser algo meramente virtual y traspasar a lo que es la realidad natural, si lo podemos considerar como tal, ¿no? Lo que ustedes y yo vivimos de manera palpable, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablamos del metaverso, muchas personas, como se puso de moda por los pronunciamientos de Mark Zuckerberg, se piensa que es inhóspito, que nunca ha existido cosa igual. Realmente no. Si nos remitimos a cosas como estos espacios de juegos en línea, por ejemplo, vamos a poder más o menos entender el concepto. O estas películas hollywoodenses de reciente estreno que están basadas también en novelas con mucho más tiempo de antelación. Ready Player One, por ejemplo, es una de ellas, o juegos como Minecraft, en donde se da esos conceptos de personajes, en donde tú te identificas en un espacio virtual. Básicamente el metaverso es ese espacio virtual en donde es una plataforma, tú tienes interacción con todas esas cosas intangibles, muchas veces a través, ahora ya hoy por estos dispositivos de realidad virtual que te pones para desconectarte con la realidad. Por eso se suele decir que al tú adquirir estos visores y que te pones, y que yo he tenido la oportunidad de usarlos para justamente vivir la experiencia, se le llama que tienes una realidad inmersiva, porque te desconectas, te aíslas de la realidad y te vas a un mundo virtual. Y a la vez es interactivo porque estás convergiendo en distintas tierras, mundos y escenas que son totalmente generadas a través de una programación. Entonces ese metaverso pues básicamente es donde hoy por hoy se están gestando los movimientos de interés comercial, inmobiliario, y están surgiendo grandes polémicas al respecto. Y a nivel legal tenemos que remitirnos a las máximas, como por ejemplo propiedad intelectual,
o protección a los datos personales, el tema de la privacidad, el tema de la intimidad y todas estas cosas que normalmente, como a veces es un tema de moda y piensas que no va a progresar, no se le da mucha importancia, pero sí se la debemos de dar. Voy a poner un caso concreto para que veamos la magnitud y el tema ya puesto en práctica del metaverso como tal. Se dio una noticia en donde hubo una persona que recientemente fue violentada en el metaverso, ¿no? Se sintió acosada o fue acosada sexualmente. Y aquí viene el tema de que el acoso sexual en realidad virtual sigue siendo acoso sexual. ¿Qué es lo que pasó? Hay casos de diferentes jugadoras de multiplataforma que viven esta realidad inmersiva y de repente se les acercan otros individuos y invaden su espacio y empieza ese manoseo virtual, ¿no? En donde tal vez yo no lo sienta, pero a ver, me genera un impacto psicológico, ¿no? Y se da esa verbalización de las cosas de tal manera que aquí recordamos la máxima que el acoso no solamente se da por el tocamiento, sino también a través de lo verbal. Bueno, se dan estos actos, hay muchos casos, por ejemplo hay uno reciente en Estados Unidos, de Belamir, esta jugadora que representa esta queja, y la plataforma lo más que puede decir que es esta experiencia que hoy por hoy Facebook ha dado del metaverso a través de Horizon Worlds, que está exclusivamente para el público de Estados Unidos, de Norteamérica y de Canadá. Bueno, básicamente dicen, sí, tenemos que ver la responsabilidad que tenemos con el usuario, aunque nosotros le estamos proporcionando todo al usuario para que él pueda hacer las configuraciones y pueda establecer una modalidad que se le denomina como safe zone, zona protegida. Y de esa manera tú digas, oye, pues si alguien más te está haciendo algo, pon esta zona protegida, aíslate y bueno, ten en cuenta que con eso vas a estar a salvo, ¿no? Pero también se cuestiona y se genera una polémica. Oye, pero ¿qué no se trata? Que como empresas tienen que tener una postura socialmente responsables, tiene que haber un marco jurídico, aunque sea una realidad virtual, ¿no? Una homologación de cosas, y tiene que haber una reparación del daño psicológico que le han generado, por ejemplo, a esta jugadora, ¿no? En ese caso concreto en Estados Unidos. Y así se están multiplicando los casos en donde diferentes especialistas en psicología de Estados Unidos, una investigadora de la Universidad de Washington, ha dicho, bueno, todas estas experiencias obviamente se pueden dar como tal en los espacios virtuales. El problema aquí es cómo puedes hacer que esa persona cumpla esa responsabilidad, pague por sus actos. Es ahí el dilema ahorita y es la problematización que se está generando. Ah, caray, sí, porque cómo, no sé decir si la frase está adecuada, cómo ampliar los derechos, ¿no? Allá. Y no sé si en ese mismo videojuego ahí entre los personajes puedan eliminarse ahí entre ellos, o sea, no sé si eso también pasa. Digo, porque yo desconozco, nunca he entrado a un juego de ese tipo en línea. Claro, mira, muchas veces nosotros también pensamos que esto es exclusivamente... Yo me quedé en el Pac-Man y en Mario Bros. Y ahí ya... No. Y fíjate, y el changuito. A veces cuando uno se pone a ver los orígenes y las entretelas del tema, te das cuenta que es un tópico el metaverso que incluso se ve dentro de los panoramas educativos. Aquellos que sean maestros normalistas probablemente han tenido la interacción en nuestro país con aquellas plataformas en las que los niños, los adolescentes, los universitarios como tal, generan avatares, ¿no? Y este concepto de avatar es un personaje ficticio que puedes ya hoy por hoy en el metaverso ver cómo se viste, una corbata, un saco, una serie de cosas que ahorita vamos a entender más con los NFTs y demás. Entonces, también se ve desde el aspecto educativo para generar otro tipo de experiencias y otro tipo de maneras para generar técnicas de enseñanza. Qué interesante, ¿no? Entonces, a ver, esto no es nuevo, hay artículos de revista indexada desde el 2010, por ejemplo. Hace más de 10 años se está hablando y se ha investigado por diferentes personas en América Latina y en nuestro país de estos temas del metaverso, específicamente entendiéndolo como estas plataformas virtuales en donde se generan nuevas oportunidades de enseñanza. Y es ahí el punto número 2 de la conversación. ¿Qué es lo que se ofrece entonces en este metaverso ya cuando vemos y entendemos por dónde va el asunto? Pues obviamente en realidades nuevas de trabajo, de entretenimiento, incluso de ocio. Pero lo más alarmante en este sentido es
y no deslindándonos de los aspectos negativos de esta realidad natural que vivimos en carne y hueso, esos delitos que se cometan en esos entornos virtuales. Entonces es ahí que entendemos los dos lados del tema y también sabemos cuáles son los desafíos que más adelante estaremos comentando. Desafíos que platicaremos al regreso de Así la pausa. es. Como bien dices, terminaste, como decimos, cronométricamente exacto. Vamos a esta pausita, como les anticipaba, no le cambien. Estás viendo En Directo. Regresamos con Rodolfo Guerrero, especialista en Derecho Informático, el metaverso. Me decías que va a haber muchos desafíos. Ahí nos quedamos en la pausa. Muchos desafíos. Por ejemplo, en materia de propiedad intelectual y derechos de autor, muchas veces se ha preguntado una persona, ¿está correcto que yo genere un avatar y que yo me identifique como un personaje de anime, por ejemplo, de cualquier cartoon de tu preferencia, de Marvel, de DC Comics? Si se supondría que no podría, a menos de que haya una autorización, también regalías a esas compañías, a esas corporaciones. Bueno, hoy por hoy están pasando esos grandes desafíos en estas tierras virtuales, en donde ni siquiera estoy hablando del caso concreto de Horizon Wars de Facebook. Estoy refiriendo a otras opciones que ya tienen tiempo en el mercado. Por ejemplo, pocas veces se habla de Second Life. Second Life también es una propuesta de estas plataformas digitales de interacción inmersiva, etcétera. Sí, Segunda vida. Segunda vida. Para los que no... Bueno, pues para traducirlo en español. Sí, claro. De hecho, hay series de televisión que nos ayudan a comprender este concepto. Hay una de Amazon Prime, por ejemplo, de Upload. Aquí, a través de una generación recreada a tu imagen y semejanza en un mundo de fantasía, sientes, vives, experimentas, pero realmente ya es a través de toda esa información que tienes aquí en el cerebro, ¿no? Pero realmente tangiblemente ya no existes. Es muy buena esa serie, yo se lo recomiendo para pasar al punto número 2 de este tema de importancia, que es cómo aquellos elementos que ahorita nos estamos preguntando del Estado, por ejemplo, todo lo que es la interacción, los poderes del Estado, la norma, las personas, la armonización que debe existir en convivencia de personas, aunque sean a través de avatares, se va a ir directamente a estos espacios virtuales. Es decir, lo novedoso, lo disruptivo, no lo va a hacer tanto realmente porque va a tener que estar cimentado bajo una estructura que muchos pueden considerar netamente tradicionalista, pero que se requiere. Porque en otro de los temas vamos a encontrar cómo va a haber usurpación de identidad, o ya la está existiendo en el metaverso, está existiendo también desvíos o daños perjudiciales por esa falta de seguridad que existe hacia datos financieros, bancarios de las personas, en esas transacciones que se están dando para adquirir bienes como edificios, pero que están en la plataforma digital, Julio. Y pasamos al punto número 2, los NFTs. Este término que dice token no fungible, ¿no? No fungible token, ¿no? Como le dirían los norteamericanos. Bueno, es realmente representado, por ejemplo, por este anillo o por una tarjeta de colección de Pokémon, de algún capítulo específico de alguna serie o incluso de equipos de fútbol. Todo recreado en un espacio virtual y que toma mucha atención en el mercado porque se genera esa tendencia de colección, coleccionar cosas, ponerlas en una plataforma a la venta y, bueno, al final de cuentas que tienen un valor y que tienen como característica ser únicas y personales, de tal manera que se diferencian mucho a una moneda de cambio que pues tú complementas con algo más o la puedes transferir, etcétera, tal cual Ethereum, etcétera, aunque es una extensión de los NFTs. Por ejemplo, un avatar tendría un valor en el mercado, pues sí, tú lo estás personalizando, estás haciendo que tenga un valor y va a ser único y además va a ser personal. Si llega a ser famoso, por ejemplo, ¿no? Ese avatar, pues sí, yo quiero tener ese avatar. Genera un valor muy importante en el mercado. Entonces, todos estos temas conectados hacen que el metaverso, cuando es anunciado por Mark Zuckerberg, pues sí le dé un giro de 180 grados porque nuevos tópicos selectos salieron a relucir, como es el caso de estos NFTs. Normalmente esto podemos asociarlo de la manera más normal posible, como
Yo tengo oro, tengo piedras preciosas y tienen un valor, ¿no? Las toco, se materializan en algo más. Bueno, es lo mismo con eso. Tengo obras de arte, tengo sacos, tengo imágenes que fueron generadas por un niño, por una persona de un pueblo originario y están directamente a disposición del público conocedor en una plataforma para comprarlo y es totalmente este bien no palpable, de totalmente virtual. Ese es el tema de los tokens no fungibles. La mayoría de las veces, pues no le damos mucha importancia, reitero, porque piensas que el tema es muy lejano, pero realmente la industria está creciendo demasiado. Simplemente, si voy a uno de los temas como la realidad virtual, estos visores que ahorita están comprándose mucho por los chicos para estas partidas de juego online multijugador, en el mercado, según datos de DataCore, son más de 8 millones de visores de realidad virtual las que fueron adquiridos el año pasado. Entonces, el mercado está creciendo. La necesidad o las oportunidades que se están materializando son varias y los desafíos aumentan. Y en esos desafíos me voy directamente a decir, vivimos entonces en una situación surreal que demanda algo más allá de lo que hoy por hoy se tiene en la normativa de datos personales en el mundo tal cual natural, Julio, en donde tú y yo estamos platicando en este momento y el auditorio nos está observando desde sus hogares, que es, hay reglamentos generales de protección de datos, hay leyes generales que nos hablan de una figura muy tradicionalista que va a quedar prácticamente muy pequeña ante los desafíos que es el consentimiento. Es que tiene que haber consentimiento, pero también va a tener que existir un tema contractual que se base en más de 1000 hojas por los detalles de seguridad de la información, de la operatividad del software y de que cuando tú estás en un espacio virtual donde hay una especie de cacicazgo, por así decirlo, de señor feudal, ¿no? Pues básicamente estás siendo monitorado 24/7, o sea, de tal manera que la privacidad y la intimidad se están quedando solamente en el papel de un mundo tradicional y no disruptivo como es lo que se pretende, ¿no? Oye, ¿y qué tal si, por ejemplo, ahorita que hablas del consentimiento y los datos, qué tal si alguien hace un avatar de Rodolfo Guerrero, por ejemplo, y tú ni en cuenta? Y ya cuando te enteras, imagínate, ¿no? Ya explotaron tu imagen, ya lo vendieron, Claro, y hay una serie de controversias que hoy por hoy, jurisdiccionalmente hablando, pues son los desafíos, porque a ver, ¿cómo yo puedo operar donde no hay ni siquiera ningún marco que me establezca qué penalización va a existir y si eso yo no lo puedo tocar, si el porque no servidor impera está la en ley? Singapur, imagínate, por ejemplo, ¿no? Exactamente, no, y bueno, a ver, estamos de acuerdo que hay varios Rodolfos Guerreros en México, ¿no? Pero no como... Pero que me recreen tal cual, ¿no? Un avatar sin haber pedido, oye, pues me gustó mucho tu imagen, que digo, yo no creo que sea un actor muy famoso, ¿no? Para que alguien quiera recrear mi imagen, pero si se diera el caso, ¿no? Estaríamos acudiendo a un tema de propiedad intelectual y ahí desafíos de por medio y decir, pues estás también hablando de responsabilidades, ¿no? Y esas responsabilidades son las que de manera muy importante son las que se van a tener que desarrollar. Responsabilidades civiles, penales, mercantiles, familiares. Por ejemplo, un caso muy concreto. Hoy por hoy que hay muchas personas interactuando a través de un avatar y resulta que son personas que se están autodeterminando, porque esa va a ser uno de los beneficios para muchos, ¿no? Que hoy por hoy dice, yo me deseo autodeterminar y que el Estado me permita hacer lo que yo quiero. Bueno, acá no va a haber esa discusión. Tú vas a poder ser un avión de combate, vas a poder ser un animal, vas a poder ser del sexo opuesto, lo que tú quieras. Pero al final, ¿qué pasa si se da el amor entre dos avatares? Y resulta que la persona fuera de esa realidad virtual en un contexto natural no es mujer y es hombre. Y al lado contrario también, no era hombre, era mujer. Y se conocen en la vida real y dicen, no, pues quiero el divorcio. Y el matrimonio se dio en el ambiente virtual. No hay legislación que ahorita pueda tratar ese tipo de problemáticas. El tema de hoy básicamente lo que nos dice es los desafíos que hay y las cosas que suenan ridículas y que suenan demasiado absurdas ya están tomando un papel importante y por eso a nivel internacional y particularmente en la Unión Europea es donde se está discutiendo estos temas. También aquí en México, pero allá nos llevan ventajita y es importante siempre hablar y saber más allá
de lo que se está hablando de manera superficial en los medios. Sí, claro. No, oye, pues sí, no, es un tema muy profundo que nos da para muchas cosas, pero a ver, oye, ahorita yo te iba a preguntar eso, en México me imagino que estamos muy rezagados, ¿no? Porque si en Estados Unidos había este hueco con esta chica que platicaste de ese tema, Claro, ¿no? la responsabilidad, que por cierto, la Asociación de Jugadores allá en Estados Unidos de juegos de video no le dieron mucha importancia. Ah, no, pues está inventando, ¿no? Seguramente son interpretaciones mías, ojo, pero no le dieron la importancia que se merecía, salvo ya algunos funcionarios encargados del tema de Horizon Wars de Facebook, pero al final lo que nos lleva a pensar es todos aquellos desafíos a nivel legal y a nivel de salud mental que se requieren en estas disrupciones tecnológicas. Hace unos días yo platicando con diferentes personas para hacer particularmente el saludo al director general de Talent Network México, Iván Millán, pues platicábamos de la necesidad de que un profesionista en ciencias de la salud, por ejemplo, un psicólogo, en un caso concreto de salud mental, un abogado en las ciencias jurídicas, esté innovando y se esté metiendo en estos temas, porque son pequeñas alarmas de atención, llamadas de atención para que nosotros pongamos en salvaguarda al ciudadano. El ciudadano hoy está teniendo problemas en estos universos virtuales y todavía no es la amplitud de lo que se nos está refiriendo del metaverso, ¿no? Pues finalmente, bueno, si queremos tomar esto como las entretelas principales, ¿qué es lo que debemos entender del metaverso? Número uno, que el metaverso es esta plataforma virtual en donde hay una recreación de todo aquello que tú ves en un mundo tradicional. En lo virtual hay una sociedad de la red en donde hay interacción de informaciones a través de sistemas computarizados y finalmente hay realidad virtual a través de distintos artefactos para tú poder estar en estas realidades denominadas inmersivas y además interactivas. Y hay muchos temas a cubrir: datos personales, seguridad de la información y obviamente esas legislaciones binarias, Julio, y me estoy refiriendo a esa realidad que tú y yo estamos viviendo en este momento, denominada como natural, y la virtual. Ajá. Esas legislaciones binarias deben de atender estos contextos y ir mandando estos elementos tradicionales, hoy por hoy normados, ahí directamente a estos espacios virtuales, digitales. Tal cual, pues mira, yo te iba a pedir una conclusión, pues este fue el colofón perfecto a esta charla, que seguramente seguirá dando de qué hablar esta temática, porque claro, el metaverso está prácticamente en ciernes, es decir, ya funcionan algunas modalidades, pero se crearán otras, irá creciendo, llegando a más países. Claro. Y pues ahí estaremos para analizarlo, dime. Y las polémicas y los NFTs, todas aquellas modalidades de criptodivisa y NFT son distintas, son temas relacionados, pero hay que darle su importancia. Y si tienes alguna duda y te quieres involucrar con estos temas, no vayas directamente a lo primero que escuchas y considerarlo como es algo impulsivo que debo de generar. Primero hay que informarse, porque si no la podemos pagar muy caro. Entonces, considera estos temas que estamos hablando de la criptoeconomía, de los NFTs, como una apuesta. No te metas en estos escenarios si no estás lo suficientemente informado. Acércate con aquellos abogados que habemos en la materia. Hay muchos colegas que tengo interacción con ellos cotidianamente y que se dedican a tratar estos asuntos en lo particular. Perfecto, sí, porque estas criptomonedas, que ya nos vamos a despedir, vi que ahora con el conflicto bélico en Europa del Este, entre Rusia y Ucrania, mejor dicho. Pararon. No, hombre, algunas se desplomaron. Hubo declives, bajaron su valor, sí, claro, y quién se va a querer meter en esto cuando estamos hablando de un tema de geopolítica, ¿no? No, son temas muy delicados. Al final de cuentas, cuando hablamos de estos escenarios es jurídico, político, social y económico, por supuesto, y tenemos que dimensionarlo como tal. Tal cual. Rodolfo Guerrero Martínez, especialista en Derecho Informático, muchas gracias. Aquí te vemos en 15 días. Aquí nos vemos con nuevos temas. Un fuerte abrazo a la distancia. Gracias. Nosotros volvemos en un instante.